Si arreglo tu ventana, me das comida, suplicó el carpintero hambriento a la millonaria. El estómago de Martín Soto gruñó con fuerza mientras caminaba por la avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México, bajo el sol inclemente de mediodía que parecía burlarse de su situación. A sus 32 años, las manos curtidas y callosas de Martín contaban la historia de 15 años trabajando la madera, desde que su tío Ramiro le había enseñado el oficio en un pequeño taller de la colonia Guerrero. Pero esas manos expertas, capaces de crear uniones perfectas y acabados que parecían terciopelo, ahora temblaban ligeramente por la falta de alimento. Llevaba 2 días sin comer una comida decente, sobreviviendo apenas con un pan dulce que había comprado el día anterior con las últimas monedas que le quedaban. La carpintería Maderas del Valle, donde había trabajado durante los últimos 7 años, había cerrado abruptamente cuando el dueño huyó a Estados Unidos, dejando deudas impagables con proveedores y 3 meses de salarios pendientes para todos los empleados. Martín cargaba su vieja caja de herramientas Stanley, herencia de su tío fallecido, con el peso de un hombre que sabe que esas herramientas son lo único que lo separa de la calle. Dentro de esa caja desgastada, pero bien cuidada, estaban sus tesoros. Un juego completo de formones afilados como navajas, su cepillo de banco que todavía funcionaba perfectamente después de 20 años, 3 escuadras de diferentes tamaños que nunca mentían, un nivel de burbuja alemán que había costado el sueldo de una semana, pero que valía cada peso, y su sierra japonesa favorita con dientes tan finos que podía cortar chapa sin astillarla. Esa mañana había salido de la pensión barata en la colonia obrera, donde rentaba un cuarto minúsculo, decidido a tocar puertas en Polanco y Las Lomas, ofreciendo sus servicios de carpintería a quien quisiera escucharlo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La colonia Polanco era como otro planeta para Martín. Las residencias parecían salidas de revistas europeas, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera y autos que costaban más que todo lo que él había ganado en su vida entera. Se sentía fuera de lugar con su pantalón de mezclilla remendado en las rodillas, su camisa de trabajo lavada tantas veces que el color azul original se había convertido en un gris descolorido, y sus botas de trabajo que tenían la suela separándose del cuero en la punta. Pero Martín no era hombre de dejarse intimidar por las apariencias. Su difunto tío Ramiro le había enseñado una lección fundamental mientras pulían juntos una mesa de caoba. «Mijo, nunca te sientas menos que nadie solo porque ellos tengan más dinero. Un hombre se mide por la calidad de su trabajo y la firmeza de su palabra, no por lo que trae en la cartera. Tú puedes crear con tus manos cosas que duran generaciones, y eso te hace valioso en cualquier lugar del mundo». Martín había llevado esas palabras en el corazón durante todos estos años, y no iba a olvidarlas ahora que más las necesitaba. Mientras caminaba por la calle Horacio, buscando alguna casa que tuviera un letrero de «Se solicita personal», o simplemente el valor para tocar timbres y ofrecer sus servicios, escuchó un grito de frustración que venía de una mansión de estilo californiano. «¡Maldita ventana! No puede ser que nadie en esta ciudad sepa arreglar una simple ventana». La voz era de mujer claramente irritada, pero con un tono que revelaba educación y refinamiento. Martín se acercó instintivamente, guiado tanto por su naturaleza servicialmente como por la desesperación de encontrar cualquier trabajo que le permitiera comer ese día. La mujer que gritaba era elegante de una manera que solo viene con dinero viejo. Tendría unos 55 años,
cabello castaño con canas plateadas que no intentaba ocultar, vestida con un conjunto de lino color beige y zapatos italianos que probablemente costaban lo que Martín ganaba en 2 meses. Estaba en el jardín delantero de su propiedad, mirando con expresión de profunda irritación hacia una ventana del segundo piso que colgaba peligrosamente de sus bisagras. La madera del marco claramente podrida en varios puntos. La ventana era de estilo colonial, con marcos de madera de cedro que debían tener al menos 30 años. Y el cristal emplomado con diseños geométricos que hablaban de una época en que las cosas se hacían para durar. Martín se detuvo en la banqueta, a una distancia respetuosa de la propiedad. Su estómago volvió a gruñir con fuerza, recordándole cruelmente su situación. Por un momento consideró simplemente seguir caminando, pero algo en la escena lo detuvo. Era la ventana misma. Podía ver desde donde estaba exactamente cuál era el problema. No era solo las bisagras, era que la madera del marco se había debilitado por años de exposición a la humedad sin el mantenimiento adecuado. Era un trabajo complejo pero definitivamente reparable, el tipo de reparación que requería conocimiento real de carpintería, no solo cambiar piezas. «Disculpe, señora», dijo Martín, con voz que intentaba sonar firme pero que revelaba su debilidad física. La mujer se volvió hacia él con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza automática. En Polanco no era común que desconocidos se acercaran desde la calle, especialmente hombres con aspecto de haber pasado tiempos difíciles. «¿Sí? ¿Qué se le ofrece?» Su tono era cauteloso, pero no necesariamente hostil. Martín tomó aire, consciente de lo desesperado que iba a sonar lo que estaba a punto de decir, pero ya no tenía nada que perder. «Señora, yo soy carpintero. Escuché que tiene un problema con esa ventana. Yo sé cómo arreglarla. Puedo dejarla como nueva». Hizo una pausa, sintiendo cómo las mejillas le ardían de vergüenza por lo que iba a decir a continuación, pero su estómago vacío no le dejaba otra opción. «Si arreglo su ventana, ¿me daría algo de comer? Llevo 2 días sin comer bien y... bueno, necesito trabajar». La mujer, que después se presentaría como Sofía Reyes Mendoza, lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido compasión o simplemente curiosidad. En todos sus años viviendo en Polanco, jamás había visto a alguien ofrecerse a trabajar directamente por comida. Había algo en la honestidad cruda de la petición que la desarmó completamente. «¿Está diciéndome que sabe arreglar esa ventana?», preguntó, señalando hacia el segundo piso, «porque le voy a decir que ya vinieron 3 carpinteros diferentes. Uno dijo que había que cambiar toda la ventana y que costaría 40,000 pesos. Otro dijo que la pared completa tenía problemas estructurales y que necesitaba un ingeniero. El tercero ni siquiera se subió a verla de cerca. Dijo que era muy peligroso y se fue». Martín levantó la vista hacia la ventana, entrecerrando los ojos para examinarla desde la distancia. Su mente de carpintero experimentado ya estaba haciendo un diagnóstico preliminar. «Señora, con todo respeto, esos carpinteros o no sabían lo que hacían o querían sacarle dinero fácil. Esa ventana se puede arreglar. El problema principal es que el marco de cedro se pudrió en las esquinas por filtración de agua, probablemente porque el techo tiene goteras o porque el canal de desagüe de la ventana está tapado. Las bisagras están bien, solo necesitan limpieza y lubricación. Lo que hay que hacer es reforzar el marco con injertos de madera nueva, sellar todo correctamente y ajustar el mecanismo. Es trabajo de un día, tal vez día y medio, si hay que dejar secar algunos pegamentos». Sofía quedó impresionada por la precisión y confianza del diagnóstico. Había algo en la manera como el carpintero hablaba,
con conocimiento técnico pero sin prepotencia, que le inspiró una confianza inusual. ¿Y cuánto me cobraría por hacer ese trabajo? Martín bajó la vista hacia sus botas gastadas, sintiendo nuevamente el peso de su situación. Señora, le voy a ser honesto. Necesito comer hoy. Si usted me da de comer ahora, yo le arreglo esa ventana y después me paga lo que le parezca justo. Si no le gusta cómo quedó, no me tiene que pagar nada más que la comida. Esa es mi palabra. Había algo profundamente conmovedor en ver a un hombre claramente competente y orgulloso de su oficio, reducido a pedir comida a cambio de trabajo. Sofía Reyes Mendoza no era mujer de tomar decisiones impulsivas, pero había algo en este carpintero hambriento que tocó una fibra en ella. Está bien, entre, le voy a dar de comer y después vemos si de verdad puede arreglar esa ventana. Le indicó que pasara por el portón lateral del jardín. Martín siguió a Sofía hacia el interior de la residencia, tratando de no mostrar su asombro ante el lujo discreto pero innegable de la casa. Los pisos eran de mármol travertino, las paredes tenían arte que él reconocía como original, y los muebles eran de madera noble con acabados impecables que su ojo de carpintero apreciaba inmediatamente. Sofía lo llevó directamente a la cocina, un espacio enorme con isla central de granito, electrodomésticos de acero inoxidable profesional y una mesa de roble macizo que podía sentar a 8 personas. «Siéntese», le indicó Sofía, señalando una de las sillas. Martín obedeció, colocando su caja de herramientas cuidadosamente en el suelo junto a él. Sofía abrió el refrigerador y comenzó a sacar cosas. Un plato con pollo rostizado del día anterior, tortillas, frijoles refritos, aguacate, queso panela, salsa verde. En menos de 5 minutos había preparado un plato generoso que colocó frente a Martín junto con un vaso grande de agua de horchata. «Coma con calma, no tiene prisa». Martín tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no devorar la comida como animal hambriento. Comió despacio, con dignidad, saboreando cada bocado como si fuera un manjar de 5 estrellas. El pollo estaba delicioso, jugoso y bien sazonado. Los frijoles tenían el sabor casero que solo viene de cocción lenta con amor. Las tortillas estaban recién calentadas en el comal. Era la mejor comida que había probado en semanas, no solo por la calidad, sino por lo que representaba, un respiro temporal de su desesperación. Mientras Martín comía, Sofía preparó café y se sentó frente a él en la mesa. «¿Hace mucho que no come bien?», preguntó con genuina preocupación. Martín tragó el bocado que tenía en la boca antes de responder. «2 días sin comida decente, señora. La carpintería donde trabajaba cerró hace un mes sin pagarnos los últimos 3 meses de sueldo. He estado buscando trabajo, pero está difícil. La gente o no necesita carpinteros o quiere gente con certificaciones oficiales que yo no tengo». ¿Dónde aprendió el oficio? Sofía sentía curiosidad genuina por este hombre que había aparecido en su puerta pidiendo comida a cambio de trabajo. «Mi tío Ramiro me enseñó, señora. Él era maestro carpintero, de los de antes, de los que aprendieron el oficio con su papá, que lo aprendió con el suyo. Empecé a ayudarlo cuando tenía 15 años, después de que mi papá murió. Mi mamá necesitaba ayuda económica y mi tío me dio trabajo en su taller. Al principio solo barría y organizaba herramientas, pero él vio que yo tenía mano para la madera. Me enseñó todo, desde cómo elegir la madera correcta para cada trabajo, hasta cómo hacer ensambles que duran toda la vida sin usar un solo clavo». «¿Y su tío?» «Murió hace 5 años, señora. Cáncer de pulmón. El taller era rentado y yo no tenía dinero para quedármelo, así que tuve que buscar trabajo en carpinterías grandes. He trabajado en 3 diferentes desde entonces. Siempre me va bien. Los jefes quedan contentos con mi trabajo. Pero luego vienen crisis económicas, cierres, problemas».
Martín terminó su plato y bebió el agua de horchata con profunda gratitud. Muchas gracias por la comida, señora, de verdad. Ahora, si me permite, quisiera ver esa ventana de cerca para hacer un plan de trabajo. Sofía llevó a Martín al segundo piso por una escalera de cantera con barandal de hierro forjado. La habitación donde estaba la ventana problemática era claramente un estudio u oficina, con libreros de piso a techo repletos de libros, un escritorio antiguo de caoba y la ventana en cuestión que daba hacia el jardín trasero. Desde cerca, el daño era más evidente, pero también más reparable de lo que Martín había pensado inicialmente. Se acercó a la ventana con el respeto que un cirujano tiene ante un paciente. Sus manos recorrieron el marco, presionando suavemente para identificar las áreas de madera podrida, examinando las bisagras oxidadas, revisando el sistema de apertura y cierre. Sacó de su bolsillo una pequeña navaja y raspó gentilmente algunas secciones para evaluar la profundidad del daño. Es exactamente lo que pensé, señora. El cedro del marco está podrido aquí, en estas dos esquinas inferiores, pero el resto de la madera está sana. Las bisagras son de bronce sólido, buena calidad, solo necesitan limpieza profunda y lubricación. El vidrio emplomado está perfecto, es trabajo artesanal que ya no se ve. El problema vino de aquí, señaló hacia arriba, donde el marco de la ventana se encontraba con el alero del techo. Esa unión no está bien sellada. Entonces, cuando llueve el agua, se filtra por ahí, baja por el marco y pudre la madera. Si yo arreglo la ventana, pero no sellamos esa filtración, en 2 años vamos a tener el mismo problema otra vez. Sofía estaba genuinamente impresionada. Los otros 3 carpinteros ni siquiera habían mencionado la filtración del techo. ¿Puede arreglar todo eso? Sí, señora, pero necesito materiales. Necesito madera de cedro del mismo tipo para hacer los injertos. Necesito masilla epóxica para madera, sellador profesional y algunos productos de limpieza para las bisagras. Si me da permiso de ir a comprar los materiales y me los adelanta, yo le traigo el cambio y las facturas de todo. Martín hizo un cálculo mental rápido. Estoy calculando como 1.500 pesos de materiales, máximo 2.000 si usamos sellador de la mejor calidad. No se preocupe por los materiales, yo tengo cuenta en una maderería y una ferretería. Le voy a dar una nota para que vaya, pida lo que necesite y lo carguen a mi cuenta. ¿Qué más necesita? Martín sintió un alivio profundo. Solo eso, señora, y tiempo. Si empiezo hoy en la tarde, puedo tener todo listo mañana al mediodía, incluyendo el sellado de la filtración del techo. Perfecto. Le voy a escribir las notas para las tiendas. Sofía fue a su escritorio y escribió 2 notas autorizando compras a su cuenta, junto con las direcciones de la maderería y la ferretería. Son negocios aquí en Polanco. Puede ir caminando. ¿Necesita dinero para transporte? No, señora, puedo caminar. Muchas gracias. Martín salió de la residencia con las notas de autorización en la mano, sintiéndose como si hubiera ganado la lotería. No solo había comido, sino que tenía un trabajo real por delante. En la maderería, cedros y caobas, el encargado reconoció inmediatamente la nota con el membrete de Sofía Reyes Mendoza. ¿Usted trabaja para la señora Sofía?, preguntó con respeto evidente. Sí, me contrató para reparar una ventana en su casa. La señora Sofía es de nuestros mejores clientes. Pida lo que necesite. Martín seleccionó personalmente cada pieza de cedro, buscando vetas que coincidieran lo más posible con la madera original de la ventana. Eligió la masilla epóxica de mejor calidad y pidió sellador profesional para exterior. En la ferretería compró los químicos de limpieza especializados, lijas de diferentes granos y algunos tornillos de repuesto. Total de las compras, 1.870 pesos. Regresó a la residencia de Sofía cargado con los materiales.
ella le abrió personalmente el portón. ¿Consiguió todo? Sí, señora, todo. Gastó 1.870 pesos. Aquí están todas las notas. Le mostró las notas de compra. Perfecto, puede empezar cuando quiera. Si necesita entrar a la casa para cualquier cosa, la puerta trasera está abierta. Hay baño en la planta baja que puede usar. Voy a estar en mi oficina trabajando. Cualquier cosa me busca. Sofía titubeó un momento antes de agregar: y si tiene hambre durante el día, puede tomar lo que haya en la cocina. No quiero que trabaje con el estómago vacío. Martín sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Gracias, señora. No sabe cuánto significa esto para mí. Solo haga buen trabajo. Eso es suficiente agradecimiento. Martín comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que había aprendido de su tío Ramiro. Primero organizó todas sus herramientas y materiales en el orden exacto en que los iba a necesitar. Luego estudió la ventana desde todos los ángulos, planificando mentalmente cada paso del proceso. La carpintería, le había enseñado su tío, era 70% planificación y 30% ejecución. Si planificabas bien, la ejecución fluía sola. Lo primero fue desmontar la ventana completa. Esto requería cuidado extremo porque el vidrio emplomado era irreemplazable y frágil. Martín trabajó con paciencia infinita, removiendo cuidadosamente cada tornillo, etiquetando cada bisagra con número para reinstalarlas en el orden correcto, envolviendo el vidrio en mantas que Sofía le proporcionó. En 2 horas tenía la ventana completamente desmontada, cada componente organizado y etiquetado sobre lonas en el suelo de la habitación. El siguiente paso fue el más delicado: remover las secciones de madera podrida sin dañar la madera sana adyacente. Martín utilizó sus formones con precisión quirúrgica, cortando exactamente en el límite donde la madera podrida terminaba y la madera sana comenzaba. Era como realizar una operación, removiendo tejido muerto sin tocar tejido vivo. Las virutas de madera podrida caían en una caja que había colocado específicamente para mantener el área de trabajo limpia. Su tío le había enseñado que un carpintero profesional se reconoce tanto por la calidad de su trabajo como por la limpieza de su área. La madera merece respeto, mijo, y parte de ese respeto es mantener limpio donde trabajas. Cuando terminó de remover toda la madera dañada, Martín había creado 2 cavidades perfectamente cuadradas en las esquinas inferiores del marco. Ahora venía la parte que realmente probaba la habilidad de un carpintero: crear injertos que fueran estructuralmente sólidos y visualmente invisibles. Tomó las piezas de cedro que había comprado y comenzó a medirlas con obsesiva precisión. Usó su escuadra para verificar cada ángulo 3 veces, midió cada dimensión 4 veces con su cinta métrica y solo entonces comenzó a cortar. El corte de cada injerto tenía que ser absolutamente perfecto, ni 1 milímetro de más, ni 1 milímetro de menos. Martín usó su sierra japonesa con movimientos suaves y uniformes, dejando que el peso de la herramienta hiciera el trabajo, sin forzar. Cada corte era recto como si hubiera sido hecho por máquina. Después de cortar, verificó el ajuste de cada injerto en su cavidad correspondiente. El primero entró con resistencia perfecta, sin holgura, pero sin forzar. El segundo, también. Era trabajo de maestro. Sofía subió al estudio para ver cómo iba el progreso y se quedó observando en silencio desde la puerta. Martín estaba tan concentrado en su trabajo que no notó su presencia. Lo vio aplicar la masilla epóxica con precisión milimétrica en las cavidades, insertar los injertos con cuidado absoluto y luego usar abrazaderas para mantener presión uniforme mientras el pegamento curaba. Cada movimiento era deliberado, cada acción tenía propósito claro. No había prisa, no había movimientos desperdiciados. Era como ver a un artista crear su obra maestra.
¿Hace mucho que trabaja así?, preguntó Sofía suavemente para no sobresaltarlo. Martín se volvió, sorprendido de verla ahí. Perdón, señora, no la escuché llegar. ¿Me preguntaba algo? Le preguntaba que si siempre trabaja con ese nivel de cuidado. Martín se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Así me enseñó mi tío, señora. Él decía que cada trabajo que uno hace lleva tu firma invisible para siempre. Aunque nadie más lo sepa, tú sabes si lo hiciste bien o si lo hiciste solo suficientemente bien. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre ser carpintero y ser maestro carpintero. Su tío era maestro carpintero. El mejor que he conocido, señora. Tenía clientes que esperaban meses para que les hiciera un mueble, porque sabían que lo que él hacía duraba generaciones. Yo he visto mesas que él hizo hace 30 años y todavía están perfectas, sin un solo problema. Sofía asintió pensativamente. Él le enseñó bien. Me enseñó todo lo que sé, señora. Ojalá hubiera podido enseñarme más, pero el cáncer se lo llevó muy rápido. Hubo un momento de silencio respetuoso. Ya casi termino con los injertos. Mañana temprano lijo todo, ajusto las bisagras, reinstalo la ventana y sello la filtración del techo. Para mañana, al mediodía, todo estará listo. Esa noche, Martín durmió en la pensión con el estómago lleno, por primera vez en días. Había regresado al final de la tarde con la promesa de volver temprano por la mañana. Sofía le había dado 200 pesos para sus gastos, un gesto que él aceptó con profunda gratitud después de intentar rechazarlo 2 veces. Con ese dinero compró tacos de canasta para cenar, pagó 2 noches adelantadas de la pensión y todavía le sobraron 50 pesos que guardó como reserva de emergencia. A las 7 de la mañana siguiente, Martín estaba de vuelta en la residencia de Sofía, listo para terminar el trabajo. Sofía le preparó desayuno, huevos con machaca, frijoles, tortillas calientes, café de olla. No puede trabajar sin desayunar bien, le dijo con tono maternal que hizo que Martín recordara a su propia madre fallecida. Desayunó con gratitud y luego subió al estudio a terminar la ventana. El trabajo de la mañana fue puro refinamiento. Los injertos habían curado perfectamente durante la noche. Martín comenzó a lijarlos con paciencia infinita, empezando con lija gruesa y progresando gradualmente hacia lijas cada vez más finas. El objetivo era que los injertos quedaran perfectamente nivelados con la madera original, que la transición fuera completamente invisible al tacto y casi invisible a la vista. Trabajó durante 3 horas lijando, pasando su mano sobre la superficie una y otra vez, detectando imperfecciones microscópicas que corregía con más lijado. Cuando finalmente quedó satisfecho, la superficie del marco era completamente lisa, los injertos prácticamente invisibles, excepto por la diferencia de color del cedro nuevo versus el cedro envejecido, pero eso se igualaría con el tiempo y una aplicación de tinte. Mientras Martín trabajaba en el lijado, Sofía hizo algo que ella misma no entendía completamente. Comenzó a investigarlo. Llamó a un amigo que tenía contactos en varios talleres de carpintería de la ciudad. Roberto, necesito que me hagas un favor. Hay un carpintero que se llama Martín Soto. Dice que trabajó en un lugar llamado Maderas del Valle, que cerró hace un mes. ¿Puedes averiguar qué más sabes de él? Roberto, que manejaba una empresa de suministros para carpinterías, hizo algunas llamadas y regresó con información en menos de 1 hora. Sofía, tu carpintero es una leyenda en ciertos círculos. Trabajó 7 años en Maderas del Valle. Era considerado el mejor carpintero del taller. Antes de eso, estuvo 3 años en carpintería moderna y 2 años en Talleres García. En todos lados la misma historia. Trabajo impecable, 0 quejas de clientes, meticuloso hasta el extremo.
El dueño de Maderas del Valle, antes de huir a Estados Unidos, le debía como 60,000 pesos de 3 meses de sueldo. Aparentemente Martín trabajó el último mes sin cobrar porque tenían pedidos comprometidos y no quería dejar a los clientes colgados, incluso sabiendo que probablemente nunca le pagarían. Sus exjefes hablan maravillas de él. El de carpintería moderna me dijo textualmente: «Es el tipo de carpintero que solo ves una vez en la vida. Ojalá no lo hubiera dejado ir». También pregunté por su carácter. Todos dicen que es honesto hasta el extremo. No bebe, no fuma, nunca falta al trabajo, nunca da problemas. Sofía colgó el teléfono con una sonrisa pensativa. Su instinto había sido correcto. A las 11 de la mañana, Martín llamó a Sofía. «Señora, ¿podría venir a ver la ventana?» Cuando Sofía subió, encontró la ventana completamente reinstalada, las bisagras brillando como si fueran nuevas, el mecanismo de apertura funcionando con suavidad perfecta. Martín la abrió y cerró varias veces para demostrar: perfecto, sin ruidos, sin resistencia, y mire los injertos. Sofía se acercó a examinar el trabajo. Tuvo que mirar muy de cerca para identificar dónde estaban los injertos. El lijado había sido tan perfecto que la transición era prácticamente invisible. Es extraordinario. Se ve como si nunca hubiera estado dañada. Ahora solo falta sellar la filtración del techo y eso lo hago desde afuera con una escalera. Martín pasó la siguiente hora en una escalera de extensión que Sofía guardaba en su bodega, trabajando en el alero del techo. Limpió completamente la unión entre el marco de la ventana y el techo, removió el sellador viejo que se había deteriorado y aplicó sellador profesional nuevo con precisión que no dejaba ni 1 milímetro sin cubrir. Cuando terminó, esa unión era completamente impermeable. «Señora, la ventana ya está lista. Puede durar otros 30 años sin problemas si la mantiene. Lo único que tiene que hacer es aceitar las bisagras una vez al año y revisar el sellador del techo cada 5 años. Si hace eso, no va a tener ningún problema». Sofía inspeccionó el trabajo desde todos los ángulos posibles. Era, sin exageración, el mejor trabajo de carpintería que había visto en su vida. La ventana funcionaba perfectamente, los injertos eran prácticamente invisibles, el sellado era profesional. «Martín, esto está impecable. ¿Cuánto le debo?» Martín hizo un cálculo mental. Había trabajado aproximadamente 10 horas en total, usando materiales que Sofía había pagado. «Señora, 2,500 pesos. Son 2 días de trabajo, usé sus materiales y usted me dio de comer. Si le parece mucho, podemos negociar». Sofía casi se ríe. Un trabajo de esa calidad, que otros habían cotizado en 40,000 pesos o más, y este carpintero estaba pidiendo 2,500. «Martín, le voy a pagar 5,000 pesos y no acepto discusión. Su trabajo vale mucho más que eso, pero sé que usted tiene orgullo y no quiere que lo vean como caridad. Así que le pago 5,000 por el excelente trabajo y además le voy a dar algo más». Fue a su oficina y regresó con un sobre. «Aquí hay 5,000 pesos en efectivo y además tengo una propuesta para usted». Martín tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder creer que estuviera sosteniendo más dinero del que había visto junto en meses. «¿Una propuesta, señora?» «Sí. Verá, yo no le había dicho, pero yo no soy solo una ama de casa rica de Polanco. Soy dueña de una empresa que se llama Diseños Reyes. Fabricamos muebles de oficina y residenciales de alta gama. Tenemos fábrica en Naucalpan y showrooms en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey». Martín la miraba con los ojos muy abiertos, empezando a entender que algo mucho más grande estaba pasando. «Estoy buscando un jefe de taller para nuestra nueva línea de muebles artesanales. Es un proyecto especial donde vamos a hacer piezas únicas, muebles de arte básicamente, para clientes que quieren lo mejor de lo mejor.
Necesito a alguien que tenga no solo la habilidad técnica, sino el ojo para la calidad y la ética de trabajo para mantener estándares altísimos. Sofía hizo una pausa, mirando a Martín directamente a los ojos. Quiero ofrecerle ese puesto, pero primero necesito que pase una prueba en la fábrica, no porque dude de su habilidad. La acabo de ver con mis propios ojos, pero necesito que mi equipo actual lo vea trabajar y que usted vea las instalaciones. Si después de eso todavía quiere el trabajo, es suyo. Martín se quedó en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Señora Sofía, yo no tengo certificaciones oficiales, no tengo título de ninguna escuela técnica, solo tengo la experiencia que mi tío me dio y los años trabajando en talleres. Martín, yo llevo 25 años en la industria del mueble. Heredé esta empresa de mi padre hace 10 años cuando él se retiró. He visto cientos de carpinteros con todos los títulos posibles y le puedo asegurar que ninguno de ellos trabajó en mi ventana con el nivel de precisión y cuidado que usted mostró. Los papeles no hacen al carpintero, las manos lo hacen, y usted tiene manos de maestro. ¿Cuándo quiere que haga la prueba?, preguntó Martín, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Mañana, si puede. La fábrica está en Naucalpan. Le voy a dar la dirección. Preséntese a las 8 de la mañana. Pregunte por Gustavo Salinas. Él es mi director de producción. Yo ya le voy a avisar que va a ir. La prueba consiste en que le van a dar un proyecto difícil, algo que nuestros carpinteros actuales han tenido problemas para resolver. Usted intenta hacerlo con las herramientas y materiales que tenemos en la fábrica. No hay límite de tiempo. Lo importante es la calidad del resultado final. Ahí voy a estar, señora Sofía. Le prometo que no va a quedar decepcionada. No estoy preocupada, Martín. Sé reconocer la calidad cuando la veo. Al día siguiente, Martín se presentó en las instalaciones de Diseños Reyes en Naucalpan. La fábrica era impresionante. Un edificio moderno de 3 niveles, con equipamiento que él solo había visto en revistas. Había sierras de mesa industriales, cepilladoras que podían procesar tablones de 3 metros, lijadoras de banda profesionales, sistemas de extracción de polvo y un área completa dedicada a acabados con cabinas de pintura controladas ambientalmente. Era el paraíso de cualquier carpintero. Gustavo Salinas era un hombre de unos 45 años, con el porte de alguien que había subido por méritos en la empresa. Recibió a Martín con cordialidad profesional, pero también con escepticismo evidente. Sofía le había dicho que este carpintero era excepcional, pero Gustavo había escuchado eso antes, y usualmente los carpinteros excepcionales resultaban ser mediocres con buenas relaciones. Martín, mucho gusto. La señora Sofía habla maravillas de usted. Vamos a hacer una prueba práctica. ¿Listo? Listo, señor Gustavo. Gustavo lo llevó a una sección de la fábrica donde había una silla de comedor a medio terminar. Era una pieza de diseño moderno, con ángulos complejos y uniones difíciles. Esta silla es parte de un juego que estamos fabricando para un cliente importante. Tenemos un problema. Las uniones de los brazos con el respaldo no están quedando consistentes. Algunos carpinteros las hacen bien, otros no. Necesitamos que todas las sillas del juego sean idénticas. Quiero que usted haga las uniones de esta silla y me muestre cómo se hace para que queden perfectas y repetibles. Martín examinó la silla cuidadosamente. Las uniones eran de tipo espiga y mortaja en ángulo de 45 grados, lo cual era técnicamente complejo porque había que cortar ambas piezas en ángulo mientras se mantenía la precisión dimensional. Había una razón por la que los carpinteros de la fábrica estaban teniendo problemas. Este tipo de unión era difícil de ejecutar consistentemente sin las plantillas correctas. ¿Puedo usar cualquier herramienta de la fábrica?, preguntó Martín. Lo que necesite, todo está a su disposición.
Y puedo hacer plantillas. Claro, el punto es encontrar una manera de hacer estas uniones de manera repetible y perfecta. Martín asintió, su mente ya trabajando en la solución. Lo primero que hizo fue estudiar los planos técnicos de la silla que estaban en la mesa de trabajo. Midió cada dimensión, verificó cada ángulo con su escuadra personal y entendió exactamente cómo debía ser la geometría de la unión. El problema que los otros carpinteros estaban teniendo era obvio. Estaban tratando de hacer las uniones a mano alzada, confiando en su ojo para mantener los ángulos correctos. Eso funcionaba más o menos, pero no daba la consistencia absoluta que un juego de sillas requería. La solución era obvia para alguien con la experiencia de Martín. Necesitaba crear plantillas que garantizaran que cada corte fuera idéntico al anterior, removiendo el elemento humano de la ecuación. Pasó las primeras 2 horas no trabajando en la silla, sino creando un juego completo de plantillas en MDF, usando la sierra de mesa industrial para cortar con precisión absoluta, verificando cada ángulo con su escuadra, refinando cada plantilla hasta que estuviera perfecta. Gustavo observaba con interés creciente. La mayoría de los carpinteros hubieran saltado directamente a intentar hacer la unión, sin tomar tiempo para preparación. Este carpintero estaba construyendo la infraestructura primero, lo cual hablaba de experiencia real. Con las plantillas listas, Martín procedió a hacer las uniones. Usando las plantillas como guía, cortó las espigas en los brazos de la silla con precisión milimétrica. Luego usó las plantillas para marcar y cortar las mortajas en el respaldo. Cada corte era verificado con escuadra y calibrador. No había prisa, no había atajos. Después de 3 horas más de trabajo meticuloso, las uniones estaban listas para ensamblarse. Aplicó cola de carpintero profesional con precisión, unió las piezas y las sujetó con abrazaderas para mantener presión uniforme mientras curaba. Listo, señor Gustavo. En 1 hora que cure el pegamento podemos verificar el resultado. Mientras tanto, si usted quiere, puedo enseñarle a sus carpinteros cómo usar estas plantillas para que todas las sillas siguientes salgan idénticas. Gustavo estaba francamente impresionado. Primero veamos el resultado y después hablamos de enseñar a otros. 1 hora después, Martín removió las abrazaderas. La unión era perfecta. Los ángulos eran exactos, el ajuste era apretado sin holgura, la superficie estaba nivelada. Gustavo probó la silla desde todos los ángulos, aplicó fuerza en los brazos, verificó con escuadra y nivel. Era trabajo impecable. Extraordinario. ¿Y dice que con esas plantillas cualquier carpintero puede replicar esto? Cualquier carpintero con habilidad básica, sí señor. El truco es quitar la variabilidad humana. Con las plantillas correctas, los cortes salen iguales cada vez. Gustavo llamó a Sofía inmediatamente. Jefa, su carpintero es todo lo que dijo y más. Resolvió en 5 horas un problema que llevamos semanas teniendo y además creó un sistema para que sea repetible. Necesitamos contratarlo ya. Sofía sonrió al teléfono. Ofrécele el puesto de jefe de taller de la línea artesanal. 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad. ¿35,000? Jefa, eso es más de lo que ganan algunos de nuestros supervisores actuales. Gustavo, ese carpintero vale cada peso. Confía en mí. Cuando Gustavo le ofreció el puesto a Martín, explicándole el salario y las responsabilidades, Martín tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. 35,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado en su vida. En Maderas del Valle, antes de que cerrara, ganaban 9,000 pesos al mes. Señor Gustavo, ¿está seguro? Yo nunca he sido jefe, nunca he manejado un equipo. Se aprende, Martín.
La señora Sofía confía en usted, y después de ver cómo trabaja, yo también confío. Va a tener un equipo de 6 carpinteros especialistas bajo su mando, presupuesto para herramientas y materiales, y acceso completo a todas las instalaciones de la fábrica. Lo único que le pedimos es que haga lo que ya sabe hacer, trabajo excepcional. Los primeros meses de Martín como jefe del taller artesanal fueron intensos. Sofía le había asignado varios proyectos de alto perfil: un comedor completo para la residencia oficial de un gobernador, una biblioteca de nogal para el penthouse de un empresario y una serie de escritorios ejecutivos para una firma de abogados de prestigio. Cada proyecto era una oportunidad de demostrar lo que él y su equipo podían hacer. Martín descubrió que tenía talento natural para el liderazgo. No administraba por autoridad, sino por ejemplo. Si había que hacer un corte particularmente difícil, él lo hacía primero y luego enseñaba a su equipo cómo replicarlo. Si había que trabajar tarde para cumplir una fecha de entrega, él era el primero en llegar y el último en irse. Su estilo de liderazgo creó una lealtad genuina en su equipo, que rápidamente adoptó sus estándares de calidad obsesivos. Después de 6 meses, la línea artesanal de Diseños Reyes se había convertido en la división más rentable de toda la empresa. Los clientes estaban dispuestos a pagar precios premium por muebles que eran genuinas obras de arte. Sofía había apostado correctamente. Había mercado para muebles excepcionales hechos con técnicas tradicionales por maestros carpinteros. Las ventas superaron las proyecciones en un 200%. Un año después del día en que Martín había tocado el timbre de Sofía pidiendo comida a cambio de arreglar una ventana, las cosas habían cambiado dramáticamente para él. Se había mudado a un departamento cómodo en la colonia Narvarte. Había comprado un auto usado, pero confiable, y más importante, había recuperado completamente su dignidad y confianza en sí mismo. Pero el éxito no lo había cambiado fundamentalmente. Seguía siendo el mismo carpintero meticuloso, honesto y humilde que había aparecido ese día en Polanco, con el estómago vacío, pero las habilidades intactas. Una tarde de viernes, Martín estaba supervisando la instalación de una biblioteca en casa de un cliente cuando vio algo que le partió el corazón. En la calle, sentado en la banqueta con una caja de herramientas vieja y desgastada, había un carpintero joven, de no más de 25 años, con la mirada perdida de alguien que ha buscado trabajo sin éxito durante demasiado tiempo. Martín se acercó automáticamente, guiado por la memoria de su propia desesperación un año atrás. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. «Sí, señor, soy carpintero. Tengo herramientas y sé trabajar, pero nadie me quiere dar oportunidad porque dicen que soy muy joven. ¿Cómo te llamas?» «David Reyes, para servirle». «David, yo trabajo en una empresa que siempre busca buenos carpinteros. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba?» Los ojos de David se iluminaron con una esperanza que Martín reconoció instantáneamente. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?» «Claro, pero la prueba es difícil. Si la pasas, hay trabajo real con buen sueldo. Si no la pasas, al menos vas a aprender algo útil». Al día siguiente, Martín llevó a David a la fábrica de Diseños Reyes. Le dio exactamente la misma prueba que Gustavo le había dado a él un año atrás: resolver las uniones problemáticas de una silla de diseño complejo. David no fue tan brillante como Martín, pero mostró competencia sólida, ojo para el detalle y, lo más importante, la humildad de pedir consejo cuando no estaba seguro de algo. Pasó la prueba con calificación satisfactoria. Martín habló con Sofía personalmente para autorizar la contratación de David como aprendiz en su taller. «¿Otro protegido?», preguntó Sofía con una sonrisa que mostraba que ya sabía la respuesta.
alguien que necesita una oportunidad, igual que yo hace un año. Sofía aprobó la contratación sin dudar. Había aprendido que el juicio de Martín para identificar talento era excepcional. David se integró al equipo de Martín con entusiasmo voraz por aprender. Llegaba antes que todos, se quedaba practicando después de que terminaba su turno y hacía preguntas inteligentes sobre cada técnica que observaba. Martín vio en David un reflejo de sí mismo a esa edad y se dedicó a enseñarle no solo técnicas de carpintería, sino los valores que su tío Ramiro le había inculcado: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en cada transacción. 6 meses después, David ya era un carpintero competente que contribuía significativamente al equipo. Un día, mientras trabajaban juntos lijando una mesa de comedor de caoba, David le dijo a Martín: «Maestro, usted me salvó la vida. Yo estaba a punto de rendirme, de regresar a mi pueblo sin nada. No tengo cómo agradecerle». Martín continuó lijando sin dejar de trabajar. «No me agradezcas, David. Algún día tú vas a estar en posición de ayudar a alguien más. Cuando llegue ese día, acuérdate de esto y haz lo mismo. Así funciona. Pasamos la oportunidad hacia adelante». Sofía observaba esta dinámica desde su oficina con profunda satisfacción. No solo había encontrado un carpintero excepcional en Martín, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito no se mide solo por los logros personales, sino por cuánta gente ayudas a crecer. La empresa estaba prosperando, la calidad de los productos era reconocida nacionalmente y se estaba creando una cultura de excelencia y solidaridad que la llenaba de orgullo. 2 años después del encuentro inicial en Polanco, Diseños Reyes había expandido la línea artesanal significativamente. Martín ahora dirigía un equipo de 15 carpinteros especialistas y la demanda por sus muebles era tan alta que tenían lista de espera de 4 meses. Habían ganado 3 premios nacionales de diseño y habían comenzado a exportar a Estados Unidos. Pero lo que más orgulloso hacía a Martín no eran los premios ni las ventas, sino las 5 personas que él personalmente había ayudado a conseguir trabajo en diferentes empresas del sector. 5 carpinteros que estaban en situaciones desesperadas y que ahora tenían trabajos dignos y futuros prometedores. Una tarde, Sofía llamó a Martín a su oficina. «Tengo una propuesta para ti, Martín. Algo grande». Martín se sentó frente al escritorio de caoba, donde 2 años atrás Sofía le había ofrecido el primer trabajo. «Estoy pensando en lanzar una marca completamente nueva, Reyes Artesanal, dedicada exclusivamente a muebles de arte, piezas únicas para coleccionistas. Quiero que seas el director creativo y de producción. Serías responsable de diseñar las piezas, supervisar su creación y construir el equipo. Te daría participación de utilidades, 10% de las ganancias de la nueva marca». Martín se quedó sin palabras durante varios segundos. «Sofía, yo no soy diseñador, yo soy carpintero». «Eres mucho más que carpintero, Martín. Eres artista. He visto las mesas que has diseñado para clientes especiales, las soluciones creativas que encuentras para problemas complejos. Tienes el ojo, tienes las manos y tienes el corazón. Eso es todo lo que necesitas». Hubo una pausa. «Además, confío en ti completamente, no solo en tu habilidad técnica, sino en tu juicio, tu ética, tu visión. Quiero construir algo especial. Y quiero construirlo contigo». «¿Cuándo empezamos?», preguntó Martín con una sonrisa. «Inmediatamente. Ya renté un espacio nuevo, un antiguo almacén en la Roma Norte que vamos a remodelar como taller especializado. Tú decides el equipo, las herramientas, todo». La nueva marca Reyes Artesanal se lanzó 6 meses después con una colección de 10 piezas únicas diseñadas y ejecutadas personalmente por Martín y su equipo.
La exposición de lanzamiento en una galería de arte en Polanco atrajo a coleccionistas, diseñadores de interiores y prensa especializada. Las piezas eran genuinas obras de arte. Una mesa de comedor de parota con incrustaciones de turquesa, un escritorio de nogal con herrajes de bronce hechos a mano, una biblioteca de cedro rojo con puertas de cristal emplomado. La crítica fue unánime. Martín Soto era un maestro artesano en la tradición más pura, creando muebles que combinaban funcionalidad impecable con belleza artística. Las 10 piezas de la colección inicial se vendieron en la noche de inauguración, con precios que iban desde 80,000 hasta 250,000 pesos. Los compradores no estaban pagando por muebles, estaban pagando por arte funcional. El éxito de Reyes Artesanal transformó completamente la vida de Martín. Sus ingresos se multiplicaron, pero más importante, había alcanzado un nivel de reconocimiento profesional que validaba completamente toda una vida dedicada al oficio. Revistas de diseño lo entrevistaban, escuelas de diseño lo invitaban a dar pláticas, otros carpinteros lo buscaban para aprender de él. Pero lo que realmente definió quién era Martín no fue el éxito, sino cómo lo manejó. Cuando alcanzó estabilidad económica completa, creó un pequeño fondo personal con el propósito expreso de ayudar a carpinteros en dificultades. No era caridad pública ni fundación oficial, simplemente Martín dedicando parte de sus ganancias a pagar herramientas, materiales o cursos de capacitación para carpinteros talentosos que no tenían recursos. En 3 años había ayudado directamente a 18 personas. 5 años después del día en que había pedido comida a cambio de arreglar una ventana, Martín estaba dando una plática en una escuela técnica sobre carpintería tradicional. Al final de la charla, un estudiante joven levantó la mano. Maestro Martín, ¿cuál es su consejo más importante para alguien que quiere dedicarse a esto? Martín pensó cuidadosamente antes de responder, recordando las palabras de su tío Ramiro, recordando su propia lucha, recordando el día que Sofía le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. Miren, la carpintería es un oficio noble que está lleno de gente mediocre que hace trabajos mediocres. Si ustedes quieren destacar, tienen que comprometerse con la excelencia absoluta en todo lo que hagan. No hay atajos, no hay trucos. Es trabajo duro, atención obsesiva al detalle, respeto profundo por los materiales y orgullo genuino por lo que crean. Pero si hacen eso, si realmente se comprometen con ser los mejores en lo que hacen, las oportunidades van a llegar. Tal vez no inmediatamente, tal vez van a pasar por tiempos difíciles primero, pero si mantienen la calidad de su trabajo y la integridad de su carácter, eventualmente alguien va a notar, alguien va a ver su talento y les va a dar oportunidad. Hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. Y cuando ustedes tengan éxito, cuando las cosas mejoren, nunca olviden de dónde vinieron. Nunca olviden que probablemente alguien les dio oportunidad cuando la necesitaban. Y pásenlo hacia adelante, ayuden a otros que están donde ustedes estuvieron. Porque al final, el éxito verdadero no se mide por cuánto ganamos o qué tan famosos somos. Se mide por cuántas vidas mejoramos, directa o indirectamente, con nuestro trabajo y nuestras acciones. En la audiencia, sin que Martín lo supiera, estaba Sofía Reyes Mendoza, quien había venido discretamente a escuchar la plática. Cuando Martín terminó y los estudiantes aplaudieron con entusiasmo, Sofía tenía lágrimas en los ojos. 5 años atrás había tomado una decisión instintiva de ayudar a un carpintero hambriento que le había pedido comida a cambio de arreglar una ventana. Esa decisión había resultado en la creación de una marca exitosa, el mejoramiento de decenas de vidas y la validación de su creencia fundamental de que el talento y la integridad siempre merecen oportunidad.
Después de la plática, Sofía se acercó a Martín. Fue una plática hermosa. Martín se sorprendió de verla ahí. Sofía, no sabía que ibas a venir. No me la quería perder. ¿Sabes? Hace 5 años tomé una apuesta contigo. Vi algo especial y decidí darle oportunidad. Pero la verdad es que tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo abrí una puerta. Tú caminaste a través de ella y construiste un imperio al otro lado. Martín negó con la cabeza. No, Sofía, sin ti yo probablemente seguiría buscando trabajo en las calles de Polanco, o peor. Tú me diste más que trabajo, me diste esperanza cuando más la necesitaba. Y tú has pagado esa oportunidad 1000 veces, ayudando a otros, elevando el oficio, creando belleza. Estoy muy orgullosa de ti, Martín. Los dos se quedaron en silencio por un momento, compartiendo el entendimiento tácito de que habían sido parte de algo especial, algo que iba más allá de una simple relación empleador-empleado. Habían creado juntos un legado de excelencia y generosidad que continuaría impactando vidas mucho después de que ambos se retiraran. Esa noche, Martín regresó a su casa, un departamento amplio en la Condesa que había comprado el año anterior. En su estudio tenía la ventana original que había reparado en casa de Sofía hace 5 años. Ella se la había regalado cuando remodeló esa habitación, insistiendo en que Martín la merecía como recordatorio de dónde había comenzado todo. La ventana estaba montada en la pared de su estudio, funcionando perfectamente después de todos estos años. Los injertos ya indistinguibles del cedro original, el vidrio emplomado brillando con la luz de la tarde. Martín pasó su mano por el marco de la ventana, sintiendo la suavidad de la madera bajo sus dedos callosos. Recordó el día que la había reparado, con el estómago vacío, pero las manos firmes, sin saber que ese trabajo cambiaría su vida completamente. Recordó la bondad de Sofía, que había visto más allá de su apariencia desesperada y había reconocido su talento. Recordó todas las personas que había ayudado desde entonces, pasando hacia adelante la oportunidad que le habían dado. Y en ese momento, tocando la ventana que había sido el catalizador de todo, Martín entendió completamente la lección más profunda que su tío Ramiro había intentado enseñarle tantos años atrás. Que el verdadero valor de un carpintero no se mide por la perfección de sus uniones o la suavidad de sus acabados, aunque esas cosas importan. Se mide por cómo usa su talento para mejorar no solo muebles, sino vidas. No solo reparar ventanas, sino abrir puertas de oportunidad para otros. Porque al final, la madera más noble no es caoba o nogal o cedro, es la madera humana, el talento y el carácter de las personas, y ayudar a que esa madera alcance su máximo potencial es el trabajo más importante que cualquiera puede hacer. Y así, un carpintero que una vez había pedido comida a cambio de arreglar una ventana, se había convertido en un maestro artesano respetado, un mentor generoso y un ejemplo viviente de que el talento combinado con integridad siempre encuentra su recompensa, y que la mayor recompensa de todas es la oportunidad de elevar a otros hacia el éxito que uno mismo ha alcanzado.